saludo para ti, Lady. Muchísimas gracias por sacar el tiempo, por conectarte, estar presente en esta tarde. La idea es que podamos hacer una conversación en esta segunda webconferencia sobre el diagnóstico de la salud mental comunitaria que se relaciona con el paso en el cual nosotros nos encontramos ahorita en este curso, ¿no? Como siempre, pues la idea es que empecemos por una revisión de algunos fundamentos, de unos conceptos básicos que son importantes para nosotros, para hablar de los diagnósticos y las características que tienen los diagnósticos en este enfoque de salud mental comunitaria. Y luego entonces concentrarnos en la revisión del paso 3. Llegó Ana Zuleidi, bienvenida Ana. Acabamos de empezar. Entonces, ya está grabando. Muy bien. Bueno, entonces esta sería como la idea de nuestra agenda de esta tarde. Vamos a empezar con estos fundamentos conceptuales. Vamos a empezar a revisar lo que es la participación y la salud mental. ¿Por qué es tan importante estos principios de participación dentro del enfoque de la salud mental comunitaria? Y lógicamente cómo eso se conecta con el diagnóstico que hacemos en nuestro enfoque, ¿no? Entonces, primero que todo, y antes de entender como la importancia de los procesos de participación, yo creo que es bueno que nos ubiquemos como en estas nociones que fundamentan el enfoque comunitario en el abordaje de la salud mental, ¿no? Y es porque nosotros partimos de, digamos, como de estas dos dimensiones en las que nos encontramos permanentemente los seres humanos. Por un lado, pues es innegable que pues consideramos esta particularidad, esta individualidad, la subjetividad que llamamos de acuerdo como a la experiencia que cada una de las personas vive, ¿no? Y que es distinta a las otras personas, incluso compartiendo el mismo escenario, los mismos principios educativos, de pronto las mismas experiencias o las mismas situaciones, siempre hay una parte de esa construcción, de esa subjetividad que nos caracteriza y que nos diferencia de los demás. Pero esa subjetividad igual está en constante interacción con esa noción o con esa dimensión más bien social del ser humano, ¿no? Ya lo sabemos también que es una de las características que tenemos dentro de nuestra naturaleza como seres humanos, pues que somos seres sociales, que estamos inmersos en permanentes contextos y escenarios de interacción con otras personas, con el entorno, incluso con nosotros mismos. Y eso hace que tengamos una dimensión también de que se construye en ese relacionamiento con los otros, con los demás, con nuestro entorno, con el contexto, ¿no? Y a partir de esa interacción, nosotros somos capaces de llegar a consensos, de llegar a construcciones colectivas, a acuerdos colectivos que nos movilizan también, no solamente como personas dentro de nuestra subjetividad, sino personas dentro de nuestra dimensión social como seres políticos, ¿cierto? Es decir, con esta capacidad de incidir en el entorno a partir de la interacción con ese entorno, ¿cierto? Y en acuerdo con otros, ¿no? En consenso, ¿no? El sujeto político también hace uso de esa dimensión social, pero también de esa posibilidad de construcción social a partir del intercambio, de los acuerdos, del diálogo, de los desacuerdos también, ¿no? Con los otros, ¿no? Y esto es lo que nos da esa característica de poder tener injerencia sobre el entorno, de tener autonomía en nuestras tomas de decisiones, de tener esa posibilidad de generar cambio y transformación, ¿no? Esos son como fundamentos que son claves para nosotros porque es lo que nos hace pensar justamente en esas posibilidades que tenemos los seres humanos de incidir en nuestra salud mental a partir justamente de ese trabajo colectivo, ¿no? Y ese escenario en donde consideramos esa triada de interacción permanente entre esa subjetividad, esa dimensión social del sujeto social o de ese sujeto individual, individualizado, y esa dimensión política de ese sujeto social que es capaz de incidir y de transformar, ¿no? De transformar
tanto el medio externo como también transformarnos a nosotros mismos en nuestra subjetividad, ¿no? Ese escenario de esa triada justamente es la que nos lleva a pensar en la importancia que tiene la participación, ¿no? Porque esto lo logramos a partir de procesos de participación, ¿no? Em, y en el enfoque de la salud mental comunitaria, nosotros hablamos de esa expresión colectiva de la salud mental, es decir, nosotros ya sabemos que pues por todo lo que hemos revisado teóricamente en nuestro paso anterior, en la tarea anterior, ¿no? Ya sabemos que la salud mental comunitaria tiene un enfoque que amplía como esa mirada sobre la interacción, sobre los procesos psicosociales, sobre esa dimensión biopsicosocial que incluye la relación de las personas con su entorno, la relación de las personas con los otros, y hablamos de esa dimensión colectiva de la salud mental, ¿no? En esa triangulación precisamente de cómo entendemos el desarrollo y la naturaleza del ser humano. Allí entonces estamos entendiendo que tenemos varios factores, ya sabemos que vamos de la mano con ese enfoque, con esa mirada biopsicosocial del desarrollo del ser humano, y ahí sabemos que consideramos factores físicos, en donde incluimos los factores genéticos, de orden biológico, de orden psicológico también, factores personales, es decir, todo lo que está relacionado con las experiencias, las vivencias de cada una de las personas, factores socioeconómicos que tiene que ver pues con el estatus social que yo tenga en un momento determinado en mi vida, el nivel de ingresos, las condiciones, digamos, que apuntan hacia ese nivel de acceso a recursos materiales o no, los factores familiares y los factores culturales, ¿no? Y en esa expresión y en esa congruencia, en esa articulación de todos esos factores, es que miramos el enfoque interseccional, ¿cierto? Aquel enfoque que nos dice que cuando las personas tienen condiciones de opresión o tienen limitaciones o incluso tienen afectaciones en su bienestar, en su calidad de vida, en su salud mental, no solamente se debe a un factor en particular, sino que encontramos que las situaciones pueden ser mucho más agudas cuando varios de esos factores entran a jugar en contra de la condición de la persona. Por ejemplo, es muy diferente que nosotros digamos o nosotros pensemos que las mujeres tenemos dificultades en el manejo de la salud mental. Eso lo sabemos porque primero no se nos reconoce de pronto como una alteración, ¿cierto? Nuestros estados de ánimo a veces están alterados y no se nos reconoce como una condición que sea dada por los factores ambientales, sino que se nos atribuye por género, ¿no? Entonces, como somos mujeres, somos más quejumbrosas, somos más lloronas, somos más histéricas, de pronto, ¿no? Se nos atribuye, digamos, esa explicación, ¿no? de esa alteración por la condición de género, ¿no? Sin contar con que, digamos, no se tenga en cuenta que se nos cierran oportunidades porque nos cierran, no nos pagan igual o porque no nos tratan igual que a los hombres o porque no nos escuchan igual que los hombres, ¿no? Bueno, digamos que tenemos una primera condición a la cual se nos atribuyen ciertas dificultades por ser mujeres, ¿no? Pero, y eso puede incidir en nuestra afectación. Entonces nos deprimimos más fácilmente porque no encontramos cierta dificultad y entonces no sabemos cómo manejarla y no encontramos apoyo. Pero entonces lo que nos dicen es, ah, claro, como es mujer, entonces pues ahí está llorando y quejándose y bueno, en fin. Digamos que esa es una de las primeras condiciones, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a revisar la misma situación de una mujer que es igual a nosotras, que está en el contexto rural, la situación cambia, ¿cierto? Porque por el hecho de vivir en una zona rural, por ejemplo,
Ya sabemos que las mujeres que están en las zonas rurales o las personas que están en las zonas rurales tienen más dificultad de acceso a servicios de educación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, una mujer que tenga dificultades en su comprensión frente a una situación en particular porque no ha tenido el nivel educativo que le dé la capacidad de entender o ver las cosas de otra manera, pues ya se le va a agudizar la situación, ¿no? No tiene acceso a servicios de salud. Cuando viven en zonas muy lejanas, pues viven muy alejadas y apartadas, entonces tampoco tienen mayor apoyo, por ejemplo, con sus familias, no tienen amigas o una red de apoyo con las que puedan compartir y de pronto en algún momento determinado desahogarse, ¿cierto? Entonces, cuando vemos que no solamente hay una situación que puede afectar la salud mental por su condición de género, sino que a eso también se le suma, por ejemplo, el nivel educativo o, por ejemplo, el lugar donde vive, significa que encontramos más de un factor que está jugando en contra de su salud mental, ¿no? Y eso es lo que llamamos como ese enfoque interseccional, ¿no? Esa posibilidad de mirar los distintos factores que pueden afectar a una persona de manera particular, que en últimas nos ayuda a enriquecer esa comprensión de qué es lo que le está afectando finalmente y qué es lo que podemos hacer para intervenir en procura o en función de favorecer justamente esas condiciones que ayuden en su salud mental, en su bienestar, en su calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante considerarlo cuando hacemos diagnósticos frente a la salud mental comunitaria, ¿no? Y en esto pues encontramos el tema de la participación, que para nosotros es fundamental dentro de nuestro enfoque, dentro de los diagnósticos que hacemos, porque nosotros recordemos que no solamente, o digamos que intentando trascender un poco esta mirada muy clínica, muy centrada en la persona, muy centrada en lo individual, pues hacemos una ampliación del contexto de la persona, de las relaciones que tiene y por supuesto del lugar que ella ocupa dentro de ese mundo social o dentro de ese escenario, dentro de ese contexto que la rodea a través de estos procesos de participación, ¿no? Y la participación lo entendemos como un proceso que es transformador, que está presente en las personas, que le da la posibilidad de tomar decisiones, de generar, de desarrollar procesos autónomos, de buscar generar impacto, ¿no? De trascender también hacia la vida de los demás, hacia la vida comunitaria. Y es fundamental porque está relacionado con otros procesos, digamos que va jalonando como otros procesos que tienen impacto para la vida de las personas. Por ejemplo, el desarrollo de la autoconfianza, de la autonomía, de la capacidad del logro. Todos yo creo que lo hemos vivenciado, ¿no? En la medida en que logramos participar, no solamente participando, haciendo presencia dentro de un escenario, dentro de un grupo particular, sino hablando, interactuando, opinando, sintiéndome escuchada, ¿no? Eso hace que nosotros afiancemos nuestra autoconfianza, nuestra autoestima, nuestra autonomía y por supuesto esa percepción de capacidad de logro porque reconocemos que tenemos ciertas capacidades que nos permiten incidir en algún momento determinado en una toma de decisiones, por ejemplo. También está muy relacionada la participación con los procesos de empoderamiento y de hecho muchos estudios nos han verificado, nos han logrado evidenciar que en la medida en que las personas participan, como desarrollan su autoconfianza, su autonomía, pues también desarrolla capacidades de autogestión y eso facilita esos procesos de empoderamiento, ¿no? La persona se siente mucho más apropiada, mucho más segura de sí misma en la medida en que va participando y que entiende y se da cuenta que esa participación tiene una incidencia en toma de decisiones, por ejemplo, o en algún impacto sobre el colectivo al cual pertenece. También afianza el sentido de comunidad, lo cual es muy importante para todas las personas porque todos, precisamente por esa dimensión social de la que les hablaba al principio, que tenemos todos los seres humanos, necesitamos sentirnos que pertenecemos a algo más
grande que nosotros, ¿cierto? Algo que nos trasciende, ¿no? A un grupo social o a un colectivo con el cual yo me identifico. Y allí yo logro desarrollar mi sentido de comunidad, lo cual también me afianza como persona y afianza pues esa misma colectivo, en la medida en que somos capaces de reconocernos en esos procesos de participación. Y finalmente, pues también tiene mucha relación con el afianzamiento de la identidad social y de la identidad comunitaria, lo cual también es importante porque recordemos que la identidad social es esa parte que vamos construyendo de nosotros, de nuestro concepto del decir quiénes somos y que compartimos con los demás, ¿no? Es decir, no solamente nos ayuda en nuestra identidad como sujeto, en mi subjetividad, sino que también me ayuda a construir una identidad que se afianza con otras personas que comparten también esa identidad, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para nosotros como seres humanos sentirnos identificados con algo, ¿no? Nosotros hacemos muchas referencias de la construcción de nuestra persona, como nos categorizamos socialmente, ¿no? Es decir, somos, por ejemplo, somos psicólogas, somos estudiantes, somos mujeres, somos mamás, somos creyentes de una religión específica, por ejemplo, y eso va afianzando nuestra identidad, pero es una identidad que también está dada en función o en relación con ese grupo social al cual pertenecemos, ¿no? Y nos afianza, por supuesto, en lo que somos. Y eso está mediado, todos estos procesos, pues están mediados por la participación. Por eso es que son muy importantes, ¿no? Em, en la medida en que nosotros logramos promover la participación, pues también logramos incrementar muchos otros de estos procesos, ¿no? Y hay, digamos que, acciones específicas para incrementar esa participación, ¿no? Por ejemplo, la formación y el conocimiento en derechos, en la medida en que las personas o nosotros mismos nos encargamos de hablar de los derechos que tenemos, de formar esa ciudadanía, de reconocer derechos y deberes, por ejemplo, pues vamos afianzando esos procesos de participación porque nos damos cuenta que efectivamente participar es parte de nuestros derechos, ¿no? Como seres humanos y como ciudadanos dentro de un Estado. No, la injerencia en la toma de decisiones, claro, cuando tenemos en cuenta a las personas y les decimos qué opinan ustedes, cómo hacemos esto, las involucramos en un plan de acción, por ejemplo, se sienten que pueden tener esa injerencia en la toma de decisiones, va a incrementar la participación, ¿no? Todos los procesos que tengan que ver con autoorganización y organización, por supuesto, incrementan esos procesos de participación, ¿no? La creación de espacios comunitarios donde podemos expresar necesidades, donde podemos expresar deseos, por supuesto, incrementan también esos procesos de participación. Todas las acciones encaminadas a la incidencia social, a la incidencia de movilización, de toma de decisiones conjuntos, de búsqueda de soluciones en conjunto, incrementa la participación y, por supuesto, pues la promoción de derechos y la promoción de la autonomía. ¿Por qué es importante para nosotros hablar de participación dentro de nuestro enfoque de salud mental comunitaria? Porque justamente, si lo hemos ya seguramente identificado dentro de las lecturas y dentro del material de consulta que tenemos en el curso, pues nos damos cuenta que el enfoque de salud mental comunitaria está centrado en un enfoque participativo, está centrado en el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Sí? No es que las personas tengan un lujo o tengan el privilegio o ciertos grupos sociales tengan el privilegio de acceder a una atención en salud mental. No, la salud mental es un derecho humano que deberíamos garantizar y por lo tanto la participación pues es como el canal, es el vehículo que promueve y que garantiza ese cumplimiento de esos derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, dentro del enfoque participativo en salud mental comunitaria entendemos que no solamente la salud mental, la salud mental, perdón, comunitaria no es solamente una garantía a partir del servicio, o no se da solo a partir del servicio que podemos ofrecer los profesionales en salud, sino que al contrario es un proceso que involucra activamente a todas las partes importantes dentro de la comunidad, ¿sí? Y cuando nosotros
nos centramos en la fase diagnóstica, efectivamente el enfoque participativo garantiza que las personas se sientan involucradas y se sientan comprometidas con su salud mental. ¿M? Así que nos ponen un rol distinto, ya no nos ponen en un rol de expertos que abordan los distintos problemáticas que afectan la salud mental, sino que nos ponen un rol de facilitadores que permite que las personas puedan entender y ser agentes activos en la construcción o en la búsqueda de alternativas para promover la salud mental, ¿no? Entonces, nos lleva justamente a la promoción de esa salud mental, a la co-creación o a la creación participativa, colectiva de esas soluciones para esas problemáticas de salud mental y previene pues la imposición de modelos externos, ¿no? La idea es que en la medida en que nosotros promovamos diagnósticos de salud mental comunitaria a partir de enfoques participativos, pues también estemos promoviendo muchas acciones que ayudan a que las mismas personas sean las que busquen y canalicen esas soluciones para la atención de esas problemáticas, ¿no? De esta manera estamos garantizando también el derecho humano que tenemos las personas de generar condiciones o de tener condiciones dignas para nuestra salud mental, ¿no? Que promueva unas ciertas condiciones de bienestar, ¿no? Fundamentado pues en el reconocimiento de la autonomía de las personas, que también es importante dentro de estos enfoques de derechos, ¿no? Nos permite también pues esta identificación de fortalezas y factores protectores, ¿cierto? Es decir, como esos recursos con los que contamos en las personas y en la comunidad para poder identificar alternativas mucho más fácil, ¿no? Parte de lo que nosotros tenemos como principios en el enfoque de salud mental comunitaria es que no solamente vamos a hacer diagnóstico de las dificultades o de las problemáticas que tienen las personas en la afectación de su salud mental o esos factores de riesgo que de pronto afectan la salud mental o que lo pueden agudizar en algún momento, ¿no? Sino que también estamos obligados a revisar cuáles son esos factores protectores, esos recursos con los que contamos que en algún momento se pueden potenciar o se pueden poner al servicio de la promoción de la salud mental, ¿no? Entonces, en esa medida entendemos que hay un enfoque positivo del diagnóstico y esto es fundamental que lo tengan presente siempre, porque los diagnósticos de salud mental comunitaria nos exigen eso, que identifiquemos los recursos, ¿no? Porque hay una mirada positiva sobre lo que tenemos en un contexto amplio eh, para abordar la salud mental, ¿no? Identificar también cuáles son esos recursos existentes en la comunidad. Podemos hacer mapeos de recursos, por ejemplo, mapeos de actores que pueden ayudar, redes sociales y servicios comunitarios y actividades recreativas y educativas, e incluso espacios que pueden favorecer esos actividades y esos escenarios, dinamizan esos escenarios en donde las personas pueden encontrar o promover pues su salud mental, ¿no? Y a veces eso lo pasamos por alto. En un barrio, por ejemplo, podemos encontrar que existen parques recreativos o lúdicos que están subutilizados porque no cumplen esa función de congregar a las personas o de facilitar actividad física, por ejemplo, que al final pues también va a impactar su salud mental, ¿no? Su bienestar. Por otro lado, pues también esta mirada participativa en el diagnóstico de la salud mental comunitaria, pues lleva implícito un enfoque integral y no normativo, ¿no? Que implica que pues no solamente estamos mirando la parte, digamos, como de alteración o de trastornos de esta mirada sesgada clínica patologizante, sino que también estamos entendiendo otros factores que están asociados a estas posibles alteraciones en los estados de salud mental, ¿no? Entonces, en esa medida entendemos que vamos más allá del diagnóstico clínico, no vamos a patologizar, la idea no es eso dentro de la mirada, dentro del enfoque de la salud mental comunitaria, sino que vamos a entender un conjunto de factores que pueden jugar en contra y que también pueden favorecer en algún momento las soluciones que se planteen para atender esa problemática en la alteración de nuestra salud mental comunitaria.
Esto nos lleva, por supuesto, a esa tensión entre ese modelo biomédico que a veces cuesta tanto trabajo porque efectivamente es un modelo hegemónico, ¿no? Es el que domina, es el que reina y es el que tenemos pues en todos los servicios de salud pues impuesto, ¿no? El que más se desarrolla con facilidad, ¿no? Es mucho más sencillo, entre comillas, y con todo el respeto, por supuesto, no es sencillo, pero digamos que se facilita o se promueve más un diagnóstico desde la mirada clínica que a realizar un diagnóstico desde estos enfoques más comunitarios, ¿no? Y por supuesto, trascender, ¿no? Ese modelo, pues no es sencillo, ¿no? Y exige mucha flexibilidad y adaptabilidad, sobre todo en función de hacer lectura del contexto de los escenarios en donde se encuentran las personas y las comunidades. Bueno, ¿qué herramientas tenemos nosotros para el diagnóstico comunitario? Conocemos varias técnicas, varias herramientas. Hay algunas que están planteadas dentro del contenido del curso. Hay otras que seguramente nosotros conocemos por nuestra experiencia previa o por nuestra formación previa, ¿no? Hay algunos que están aquí mencionadas, no quieren decir que sean las únicas, pero independientemente de la herramienta que nosotros utilicemos, porque puede ser que hagamos incluso adaptaciones de herramientas que nosotros conocemos, ¿no? Y que las integremos, en fin, que las adaptemos pues como a este enfoque participativo. Independientemente de la herramienta que nosotros implementemos, es necesario que siempre tengamos presente que toda herramienta debe ser adaptada y debe ser utilizada de forma participativa, ¿sí? Que permitir esa participación justamente es lo que potencia el diagnóstico en sí mismo, ¿no? Es lo que nos permite no solamente identificar cuáles son los factores que están relacionados en esa mirada interseccional con esa problemática de salud mental comunitaria, sino que además también nos permite identificar recursos y en sí el uso de la herramienta participativa ya potencia justamente el bienestar de la persona, ¿no? Porque recordemos lo que decíamos hace un momento, que utilizar procesos participativos pues incide en la autonomía, la autoconfianza, la autoestima, en procesos de empoderamiento, etcétera, que por supuesto van a impactar la salud mental de las personas. Entonces, bueno, algunas de las herramientas que pueden, que son mencionadas y que seguramente hemos utilizado y que son las más conocidas, están dentro de ellas las entrevistas semiestructuradas o las encuestas comunitarias, que siempre deben tener, por supuesto, esa mirada participativa, es decir, nos deben permitir recopilar las percepciones, las experiencias de las personas, pero también nos deben permitir evidenciar justamente esos procesos de participación, ¿cierto? O sea, que la gente opine, que la gente hable, que la gente diga, ¿no? Para mí, este tipo de herramientas deben ser complementarias a un escenario de encuentro colectivo. ¿Sí? Porque por lo general las entrevistas semiestructuradas o las encuestas se aplican de manera muy individual. Y lo necesitamos, por supuesto, y es muy necesario porque nos ayudan a encontrar esa información que puede repetirse, ¿no? Que puede ser repetitiva entre las personas, que puede ser común, y eso nos lleva a entender cuáles son esos patrones que existen en el comportamiento de las personas o los patrones que identificamos comunes en los factores que pueden ser adversos o que son los que están jugando en contra dentro de ese diagnóstico de salud mental comunitaria, ¿no? Pero em, siguen siendo herramientas muy individualizadas, ¿no? No siempre permiten, a no ser que tengamos un grupo focal, por ejemplo. En eso sí vamos a encontrar la participación, la opinión de todos e incluso la posibilidad de debatir una opinión u otra, ¿no? Y eso enriquece, por supuesto, la discusión y enriquece el diagnóstico. Tenemos también la aplicación de talleres participativos. Los talleres sabemos que son herramientas que nos permiten encontrarnos con las personas sobre un objetivo en particular, recabar cierta información y de acuerdo a las técnicas que utilicemos o las distintas herramientas que tengamos, pues se vuelven participativos o facilitan ese diálogo, ese intercambio entre las personas y nos llevan
no solamente en muchas ocasiones a mirar cuáles son las dificultades o hacer un diagnóstico de esas necesidades, sino que también nos permite avanzar hacia un diagnóstico de soluciones, que es como lo que yo le veo ventajoso pues a los talleres participativos. Por otro lado, tenemos el mapeo de recursos o digamos que el uso más bien de cualquier tipo de cartografía que nos ayuda a mapear actores, recursos, problemáticas, soluciones, instituciones, etcétera, ¿no? O sea, el mapeo, el principio de la cartografía del mapeo será siempre el mismo, nos permite ubicar geográficamente distintos elementos de acuerdo pues a lo que nosotros queramos diagnosticar, ¿no? Y finalmente, pues las dinámicas de grupo, todas esas dinámicas que pueden ayudarnos a nosotros a activar, a incentivar la participación, a que las personas hablen, que las personas opinen, eso es lo importante de cualquier técnica que utilicemos, ¿no? Un metaplan, un mapa parlante, un diagnóstico participativo, un árbol de problemas, ¿no? Hay varias herramientas que podemos utilizar que pueden ser complementadas con distintas dinámicas que al final, pues lo que van a permitir es motivar la participación de las personas. En esto, el objetivo final, pues va a ser ese, ¿no? Que podamos incentivar y entender qué es lo que las personas están pensando, cómo sienten, cómo piensan, cómo actúan, cómo ven las cosas, ¿no? A veces nos encontramos con que los diagnósticos no son tan nefastos, ¿no? Para nosotros una situación de alteración de salud mental puede ser terrible, pero puede ser que la gente lo tramite bien y no lo entienda como tan terrible porque lo tramitan, efectivamente lo identifican, pero pues lo van tramitando y de acuerdo con eso pues van actuando y pues van también haciendo uso, van buscando soluciones o van planteando alternativas para darle solución a esas problemáticas. ¿Listo? Bueno, hasta aquí, digamos, como un brochazo así rápido de lo teórico, de cuál es ese fundamento del diagnóstico en la salud mental comunitaria y centrado principalmente en los procesos de participación, porque nosotros siempre que hacemos diagnósticos en salud mental comunitaria pensamos en diagnósticos participativos. No son los diagnósticos, digamos, que utilizamos, por ejemplo, en el marco de la salud pública o en el marco de los diagnósticos clínicos, que son muy de mirar como la alteración, la fuente de la alteración y pare de contar. No, para nosotros es muy importante siempre hacer uso de herramientas participativas porque es el vehículo y es el canal a través del cual no solamente entendemos y podemos contextualizar la problemática, sino que también vamos motivando la búsqueda de alternativas y eso, por supuesto, va a impactar a la salud y al bienestar de las personas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o algún aporte de ustedes, Lady Ana. Creo que por mi lado muy claro, o sea, me quedó súper claro el proceso participativo pues en la salud mental y que pues qué importante es, ¿no? Tener en cuenta la opinión Mm, de aquella comunidad para poder ayudarles, porque como lo decía su merced, a veces quizás nosotros desde acá miramos una súper problemática y ellos ujú, quizás ven algo como muy pasajero. Entonces, a mí ujú, es bastante claro. Muchas gracias, ujú. profe. A ti, Lady, muchas gracias. De mi Bien, parte Ana. también, tutora, que claro, hasta ahorita Ok, está claro. Muchas ok. gracias. Vale, Ana, gracias a ti. Bien, y en esta conferencia nos centramos mucho en pensar en el diagnóstico de la salud mental comunitaria, porque digamos que, claro, viendo en el orden lógico de lo que tenemos organizado y estructurado en el curso, venimos de hacer una revisión muy teórica, de entender un poco como conceptos que nos diferencian ese modelo tradicional, convencional de abordaje de la salud mental y compararlo con el abordaje de la salud mental comunitaria, ¿no? Desde este enfoque comunitario y que se vuelve pues más participativo, ¿no?
Pero, claro, una vez teniendo en cuenta eso o teniendo más claridad sobre esto teórico, pues necesitamos ir a hacer los diagnósticos, ¿no? ¿Cómo hacemos un diagnóstico desde la salud mental comunitaria? Y ese es justamente el enfoque o digamos que la tarea central que ustedes tienen en esta actividad, la tarea 3, donde tiene cada una y cada uno de ustedes que ir a hacer un diagnóstico de problemáticas de afectación de la salud mental comunitaria, ¿no? Entonces, a propósito de eso, pues de esta revisión y de esta contextualización más teórica de estos fundamentos conceptuales de por qué el diagnóstico en salud mental comunitario es participativo, pues vamos a revisar cada uno de los pasos de esta tarea 3, ¿no? La idea es que ustedes pues tengan como esta revisión teórica, haya una apropiación teórica de estos contenidos que están relacionados con esta tarea, que puedan identificar una problemática de salud mental comunitaria de cada uno de sus entornos, ¿no? Ya miramos un poquito eso, que haya una justificación muy clara de por qué elegimos esa problemática y no otra, ¿sí? Y que haga un diseño, una aplicación de esas herramientas diagnósticas participativas para que al final presentemos un informe. ¿Listo? Entonces, voy a mostrarles como un poco la revisión de lo que significan estos pasos, ¿no? A grosso modo, y dejarles al final como un derrotero de lo que debería contener el informe, porque la guía queda muy amplia, ¿cierto? Como que, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos, cómo lo aplicamos y al final cómo lo presentamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mirar como paso a paso. Recordemos que nosotros vamos a hacer una elección de un problema de salud mental comunitaria, ¿cierto? Eso ya nos ubica en un panorama distinto, en un escenario de lo que significa comprender las afectaciones de la salud mental en clave comunitaria, ¿no? Es decir, claro, digamos, podemos encontrar cualquier fenómeno, cualquier alteración, por supuesto, puede tener un abordaje desde la salud mental comunitaria. Pero digamos que acuérdense que nosotros no vamos a hablar de trastornos, ¿cierto? Entonces, si yo voy a decir, bueno, voy a hablar de un problema de depresión, pues tengo que darle ese enfoque de salud mental comunitaria. ¿Listo? Por eso aquí hay como unos temas claves, ¿cierto? En donde podemos encontrar y donde podemos entender la salud mental comunitaria, ¿cierto? Hay muchas problemáticas, por ejemplo, que tienen que ver con los estigmas sociales y con la discriminación. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un problema de salud mental comunitaria porque hay marginalidad, exclusión, sesgo o discriminación. No sé, población LGBTI. Esas poblaciones seguramente tienen mucha afectación en la salud mental precisamente a causa de este em, factor, ¿no? Que está relacionado con esa salud mental comunitaria, que no tiene que ver con ellas directamente. Es decir, no es un problema de ellas que, por ejemplo, sean de una orientación sexual distinta a la hegemónica, ¿no? El problema no es ese, el problema es el estigma y la discriminación, ¿sí? Comprenderlo de esa manera, por supuesto, nos pone en otro foco, ¿cierto? Por ejemplo, hay también problemáticas que tienen que ver con barreras en las redes de apoyo social. Y aquí podríamos pensar que un problema de depresión tiene que ver o está más relacionado con el aislamiento social. Puede ser, ¿cierto? O puede ser que esté relacionado con problemas de discriminación también, ¿sí? Pero específicamente podemos encontrar problemáticas relacionadas con esa marginalidad y ese aislamiento también, en donde las personas no tienen acceso a una red de apoyo. Y eso es lo que genera o eso es lo que afecta la salud mental, ¿no? Pero fíjense que el cambio en la mirada es bastante grande, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar problemáticas asociadas a los cambios ambientales. Entonces, por ejemplo, tenemos una avalancha, tenemos un terremoto que generó borrar parte de casas, de barrios, ¿no? Y claro, eso tiene una afectación
por ese cambio ambiental o por ese cambio en la infraestructura, porque ya no tenemos casas, en fin, ¿no? Y eso genera pues afectaciones en la salud mental comunitaria. También tenemos afectaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la inseguridad, con lo que está en el entorno físico. A veces encontramos que, por ejemplo, hay muchos problemas de consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Pero que tienen que ver con de consumo de sustancias que se dan, por ejemplo, en un barrio, en un parque, en un lugar, y eso genera inseguridad y genera malestar, ¿no? Fíjese que la mirada pues es distinta, ¿no? El problema no es en sí claro, el problema de consumo es un problema que afecta a la salud mental comunitaria, pero que está relacionado justamente con ese manejo del espacio físico, con esa percepción de seguridad y por supuesto con ese riesgo en el que está la población cuando hay consumo, ¿no? Y finalmente, de pronto también otro conjunto de problemáticas que estén asociados con estos temas de estrés, de ansiedad, de incertidumbre, que nos pueden poner más en un plano subjetivo, pero que sin duda va a tener relación con factores del entorno, del contexto que generan o que inciden en ese estrés, ansiedad, incertidumbre, depresión, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengan muy presente, cuando elijan el problema de salud mental comunitaria, fíjense en esa mirada sobre el entorno y sobre el contexto y lo que está presente en esa problemática que está relacionado justamente con la interacción con estos factores de orden psicosocial y que están afectando la salud mental comunitaria. ¿Listo? Eso va a ser muy importante porque acuérdense que una vez ustedes elijan la problemática, van a tener que hacer la justificación y la justificación es uno de los pasos fundamentales porque es donde ustedes van a describir por qué eligen esa problemática y qué relación tiene con la salud mental comunitaria. ¿M? Entonces, componentes de la justificación. Primero, que haya una contextualización de ese problema. ¿Sí? Es decir, que se hable de ese entorno social, que se hable de esas condiciones que hay en el entorno social, que de pronto es de orden económico, político, cultural, quizás, que tiene esa comunidad y que tiene ese problema en relación con esa comunidad, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una contextualización del entorno, porque acuérdense que cada una de ustedes pues va a elegir una problemática que ustedes ven importante pues en ese entorno que ustedes conocen. Entonces hay que hacer una contextualización. Esa justificación debe tener una primera contextualización. Lo segundo que debe tener es una justificación sobre la relevancia que tiene esa problemática, ¿cierto? Es decir, la relación del problema con ese bienestar psicosocial y con ese desarrollo de la comunidad. ¿Sí? Es decir, no vamos a hablar solamente de el problema en sí, sino cómo ese problema está afectando a la comunidad y cómo ese problema afecta a ese bienestar psicosocial. ¿De acuerdo? Ténganlo también muy presente. También busquen sustento teórico y estadístico. Muchas veces, por ejemplo, podemos hablar de temas de consumo de sustancias psicoactivas que está presente en el barrio, ¿cierto? Y hemos explicado cuál es ese entorno, cómo es el barrio, dónde se ubica, en los horarios de pronto en los que hemos identificado que la gente ya no sale porque les da miedo, que los adultos no dejan salir a los niños, que se relacionen con estas personas porque les da miedo que caigan también en eso, que están en riesgo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero busquemos un sustento teórico, ¿por qué el consumo de sustancias psicoactivas altera a una persona? ¿O por qué puede alterar a una comunidad? ¿Qué relación tiene con la violencia, por ejemplo? ¿Qué relación tiene con la seguridad, ¿no? En un barrio, en un lugar, etcétera? Y de pronto también estadísticas, ¿no? Puede ser que encontremos que ya hayan estudios epidemiológicos que nos digan que en nuestro barrio se ha determinado el consumo de personas entre tales y tales edades. Si no lo está específicamente en nuestro barrio, en el barrio que estamos trabajando, pues podemos acudir de pronto a estadísticas del municipio, de la ciudad en donde vivimos. ¿De acuerdo? Siempre busquemos darle ese sustento teórico y estadístico a los justificantes de nuestra problemática y a todos los diagnósticos que hagamos, porque por supuesto eso nos ayuda a darle mucho más relevancia, ¿no? Explicar esos sustentos. Y finalmente, también hablemos en esa justificación de esos factores que nosotros vemos que están relacionados con la problemática.
¿no? Acordémonos de hablar de factores de riesgo y posiblemente factores protectores, que puede ser que, claro, no sabemos porque si no hemos hecho, apenas estamos justificando y no hemos hecho todavía el diagnóstico, tal vez no sabemos cómo opere en nuestro barrio o en el entorno en donde elegimos, pero sí podemos de pronto mencionarlos porque teóricamente o estadísticamente sabemos que hay unos factores que son de riesgo y unos factores protectores. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta acá? Sí, tutor. Bien. Después de eso, después de que elegimos la problemática, después de que la justificamos con estos componentes muy claritos, muy bien desarrollados, muy bien explicados, pues vamos a mirar las técnicas de diagnóstico participativo. En esto tenemos muchas posibilidades, ¿no? Hace un rato les mencioné algunas, sabemos de otras que están aquí, por ejemplo, mencionadas. Lo importante es que podemos incluir esta, ahí dice la guía que mínimo tres, podemos incluir más. Lo importante es que la técnica que utilicemos sea complementaria. Cualquiera de esas técnicas, todas sean complementarias, todas estén orientadas a identificar esas percepciones que tienen las personas, cómo significan ellos el problema, por qué es un problema, cuáles son esos factores de riesgo que identificamos que están relacionados con la problemática, cuáles serían esos recursos, porque acuérdense que los diagnósticos en salud mental comunitaria tienen un componente, una mirada positiva, y eso positivo lo hace justamente la identificación de los recursos y también identificar cuáles son los factores protectores, porque eso es lo que en un momento determinado nos va a permitir movilizar esas alternativas y esas soluciones que se planteen con la comunidad. ¿Listo? Entonces, cualquier técnica pues nos puede servir o cualquier técnica se puede quedar corta si no se vuelve participativa, ¿no? Entonces allí tenemos los tipos de mapeo comunitario o cartografía social de cualquier índole. Sabemos que hay muchas formas de muchos tipos de cartografía, dependerá de lo que nosotros queramos pues diagnosticar. Podemos utilizar grupos focales, matrices, FODA, árbol de problemas, lluvias de ideas, metaplanes, mapa de actores, etcétera, etcétera, ¿no? Talleres, bueno, lo que ustedes consideren que sea más pertinente y que les permita obtener esta información, ¿no? Que se les facilite. Recordemos que son mínimo tres, la idea es que sean complementarios entre ellos y que toda la información que nosotros podamos obtener a través de estas técnicas de diagnóstico participativo nos ayuden a identificar mínimamente esos componentes, ¿no? Cómo se significa la problemática, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores protectores y cuáles son los recursos con que cuenta la comunidad para enfrentar esa problemática. Bien, y por último, pues mirar el contenido del informe, ¿cierto? ¿Cómo vamos a presentar ese informe? Entonces, cada uno de los mm, incluir dentro de ese diagnóstico puede ser que tenga otro título, la idea es que tenga esos contenidos, ¿no? Primero que tenga pues una introducción y una contextualización, ¿cierto? Que nos ayude a entender cuál es el propósito de ese diagnóstico, cuál es la relevancia que tiene el diagnóstico y podemos utilizar la misma justificación o parte de esa justificación y complementarla con, digamos, la descripción de las técnicas empleadas o el propósito del diagnóstico, etcétera, pero ese justificante de la problemática que nosotros identificamos, pues tendrá que estar implícito acá, ¿no? Entonces, que esté claramente definido el propósito del diagnóstico, la relevancia en función de esa problemática que nosotros elegimos y cuáles fueron las técnicas, ¿no? Eso tiene que estar bien descrito, ¿listo? Después de eso, vamos a hacer una descripción de la comunidad y de los participantes, efectivamente con quienes trabajamos nosotros, si es una población adulta, de jóvenes, de niños, o si son las familias, y ahí incluimos padres e hijos,
quiénes son los participantes, cuántas personas participaron, ¿no? Eso es importante, ¿no? Si solamente trabajamos con 3, si trabajamos con 10, si trabajamos con una familia con una técnica y trabajamos con otra familia con otra técnica y complementamos la información, etcétera. Hay que hacer una descripción de la comunidad y de los participantes de nuestro diagnóstico. Después de ello, hacemos la descripción de la problemática identificada tratando de dar respuesta a esta pregunta, ¿por qué es un problema de salud mental para la comunidad? ¿Sí? Y aquí seguramente pues vamos a acudir a esos justificantes nuevamente, esos justificantes que presentamos en la primera parte cuando elegimos la problemática de salud mental comunitaria. ¿Cierto? No importa que dupliquemos la información, lo importante es que quede clara dentro de ese contenido del informe que estamos presentando y por supuesto que todo sea coherente, ¿no? Después de ello, vamos a hablar de esos factores determinantes que están relacionados con esa problemática y allí vamos a hablar de todos los tipos de factores que encontremos. Recordemos que nosotros estamos hablando de una mirada integral, amplia de esos problemas de salud mental dentro de la comunidad, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar factores de orden social, de orden cultural, de orden económico familiar, de las creencias, de los patrones de relacionamiento que tienen las personas, etcétera. Y finalmente, el diagnóstico pues debe incluir en esa mirada positiva del enfoque de la salud mental comunitaria, debe incluir también un diagnóstico, una información sobre los recursos y las redes con que cuenta la comunidad, ¿cierto? Con qué de estos recursos o de redes cuenta la comunidad para enfrentar la problemática y cuáles son esas redes de apoyo. Porque puede ser que nosotros identifiquemos que efectivamente en el barrio hay una presencia, una entidad, una institución, por ejemplo, un actor importante que en muchos lugares es relevante a la hora incluso de atención en problemáticas de salud mental, por ejemplo, un sacerdote, un pastor, un guía espiritual, porque la gente acude mucho a ellos y les cuentan sus problemas, etcétera. Se vuelve un recurso, ¿no? Y puede ser en algún momento también una red de apoyo, porque cuando las personas se sienten mal, entonces van y hablan con esta persona o una labor que tenga, por ejemplo, una tienda, la tienda del barrio, que es una tienda donde dejamos, por ejemplo, le dejo las llaves a mi hijo para que cuando llegue al colegio, mientras yo estoy trabajando, pueda entrar a la casa, o le dejo ahí la plata para pagar algo, ¿no? El bus en el cual llega el niño que no tiene plata, o de allí me prestan, ¿cierto? Se vuelve un recurso, una red de apoyo que puede ser que no solucione en función de la problemática de salud mental, pero se vuelve un recurso porque es un referente, ¿no? Y es un lugar que puede llegar a ser seguro para algunas personas o en algún momento determinado, ¿no? Entonces pensémoslo y dimensionémoslo de esa manera. Lo importante es que siempre podamos pensar cuáles son los recursos que tiene la comunidad y cuáles son las redes que tienen las personas para enfrentar la problemática. ¿Listo? Bien, no sé si hay alguna pregunta de este contenido. Tutora, de mi parte, no. Perfecto, Muy claro. Sí estaba esperando esta explicación porque sí es claro. un poquito como larga y corto el tiempo. Entonces sí estaba como un poquito Sí, asustada, pero ya mirándolo de esta manera, así tan explicado, entonces sí me parece como sí. quedo más tranquila. Ok, Ana, Muchas gracias. gracias, tutora. Yo sé que el tiempo es corto realmente, por eso, pues digamos que por eso, pues como el afán de darles la indicación en la webconferencia antes de que empiecen, ¿no? Pero yo creo que es clave, clave, clave que ustedes tengan muy clarito cuál es la problemática, rápidamente que avancen en esa justificación y que identifiquen en su comunidad con quienes pueden participar o quiénes serían como esos participantes con quienes puedan hacer el diagnóstico y las técnicas, ¿cierto? O sea, teniendo rápidamente eso organizado pueden aprovechar y avanzar el fin de semana, por ejemplo, para trabajar con las personas y ya luego empiezan a levantar la información y luego ya empiezan a estructurarla y organizarla en función de esto, ¿sí?
Pero claro, teniendo claro que ustedes lo que necesitan preguntar también es no solo lo que piensan las personas frente a la problemática, sino también cuáles son los recursos con que cuentan las personas, pues seguramente les facilita la aplicación de la técnica, ¿no? Tienen que saber que no solamente van a preguntar por la problemática y los factores de riesgo asociados a eso, sino que también van a tener que preguntar y abordar sobre estas cuestiones, ¿no? De esos factores protectores, recursos, redes, etcétera. ¿Listo? Sí, tutor, Pero sí, muchas gracias. el Ujú, tiempo es cortico, entonces toca que avancen muy rapidito. sí. Bien, pues no sé, si no hay alguna inquietud, duda al respecto o algo más, pues creo que dejaríamos hasta acá nuestro encuentro que también fue rápido. Profe, tengo una inquietud. Sí, dime, Eh, Lady. ¿Hay algún mínimo de personas para trabajar, máximo? No, 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 no. Eso lo determinan ustedes de acuerdo, pues, a la problemática, ¿no? O sea, no hay un mínimo, pues, lo que uno espera mínimamente es que al menos haya un trabajo con una familia, ¿cierto? Para que, pues, haya una visión sobre mínimamente la noción de la comunidad, ¿no? De cómo en la dinámica de la relación, en la dinámica psicosocial, pues, las personas se sienten afectadas en su salud mental, ¿no? Pero no, claro, no hay como ni un mínimo ni un máximo. Dependerá también, porque puede ser que ustedes digan, no, yo solamente trabajo con una familia, pero es que esta familia es que justamente la que se siente más afectada porque es la que vive enfrente del parque o enfrente de la calle en donde se concentran los consumidores de sustancias psicoactivas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la eligen a ella y ya, no trabajan con nadie más, ¿sí? Entonces no hay un mínimo, lo importante es tener claridad sobre por qué eligen esa comunidad o esas personas y no otras, ¿no? Eso pues estará también, hará parte de los justificantes. Vale, profe, muchas gracias. No, a ti, gracias, Lady. Bien, no hay más preguntas entonces. Qué pena, profe, me surge otra. Dentro Claro. del informe, pues ahí yo no miraba como hay que colocar algunas fotografías, no sé, No, no, ahí en dentro. el informe, o sea, la estructura del informe está dado pues para que ustedes puedan ya, después del análisis, evidenciar como el resultado de ese análisis, ¿sí? Pero en las técnicas creo que sí hay una parte donde ustedes colocan como evidencias de la aplicación de la técnica, ¿no? Ahora, gracias por la pregunta también, Lady, porque a mí sí me gusta, me parece muy bueno que puedan integrar el resultado de la aplicación de la técnica. Por ejemplo, si ustedes hacen una cartografía, el mapa final, ¿cierto? El resultado que es el mapa final donde la persona ubica, por ejemplo, la institución, el actor, el lugar de riesgo, la relación de pronto, la tensión que hay entre el vecino con el que vive aquí, ¿no? O sea, digamos, donde se mapea todo, eso sí me parece que es muy ilustrativo cuando lo integran al diagnóstico. Pero claro, siempre debe haber como la redacción el análisis que hacen y que esté acompañado, por ejemplo, de una fotografía del producto, o sea, como el mapa, ¿cierto? Que es el producto final del diagnóstico que ustedes están, en la técnica que ustedes hayan utilizado. Y claro, el informe, pues yo creo que está enunciado en la guía, no lo recuerdo específicamente, pero sí la idea es que coloquen una evidencia fotográfica, ¿no? No tanto, digamos, como porque se vea que estén las personas, porque pues claro, hay un respeto también al anonimato y a la confidencialidad y a la identidad de las personas. Eh, pero sí, pues porque se vea la evidencia sobre todo del producto final, ¿no? Lo que tienen de bonito también estas participativas es que al final pues queda un producto que se evidencia en un mapa, en un árbol de problemas, en una matriz DOFA, ¿no? Eso es lo que esperamos poder encontrar allí como anexo al informe, ¿no?
que es lo que le da también pues el soporte y el sustento al análisis que ustedes hagan, a la interpretación. Vale, Mm. profe, muchas gracias. A ti, Lady, por la pregunta. Ujú. Bueno, yo igual les voy a compartir la grabación. Mañana se las comparto a todos los foros, se las envío también por correíto para que la tengan y de pronto cuando necesiten la consulten. Y les puedo subir también la presentación en PDF para que tengan pues como más clarito los componentes del informe, sobre todo que después eso genera inquietud, ¿no? Cuando uno lo empieza a desarrollar ya, ay, ¿qué significa esto? ¿Cómo es que va esto? Entonces, bueno, eso puede servirles de guía para la construcción de sus informes. Y bueno, estaré pendiente de sus aportes en los foros, esperando que esto les motive a empezar a hacer ya sus aportes. Ya he visto algunos, pero claro, todavía no hay avances sobre los diagnósticos. Así que ahí estaremos pendientes. ¿Listo? Gracias, Muchas tutor. Gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte. Cuídense. Feliz noche. igualmente, Gracias. profe, gracias. Gracias, gracias por su participación.